24 minutos, estamos transmitiendo en Facebook. Esto, señor Ariel Botuviche, bueno. Con cara de feriado hoy. ¿Eh? Con cara de feriado hoy. No, Bueno, es que me puse tapaojeras. Después de la madrugada. Estos recursos que tienen los demás. Mario, buen día, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, buen día. Buen día, Pernigotti. Bueno, tenemos invitado. Así es. En este caso, bueno, una fecha histórica y nos parece lindo que no pase por arriba o solo nombrarlo, sino por ahí a tomarnos nuestro tiempo también y aprender, entender y recordar qué pasa cada vez que uno se pone contento porque no va a casa a trabajar, al trabajo digo, ¿no? Y se queda en casa a descansar. En este caso, 2 de abril, estamos con Ezequiel Brozosowski. Perfecto. Brozosowski, él es profe de historia. Bienvenido, Eze, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Belu? Hola, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Qué haces, Mario? ¿Cómo estás? Yo los conozco bastante porque los escucho Escucha bastante siempre. seguido. Sí, Ah, sí, bueno, sí. bueno, gracias. Por ahí sí los tuteo. Por favor, Sería mejor. Bueno, no. Primero agradecerles por el espacio que me dan para hacer un pequeño homenaje a los excombatientes, a los caídos, a los tantos que se suicidaron post-combate y bueno, una herida que por ahí no deja de cerrar y que me parece que es importante que esté vigente en la memoria de todos los argentinos, ¿no? Dicen que es mucho más complicado contar la historia cuando es muy reciente, ¿no? Porque Sí, está todavía sí. Fresca y además cuando toca algo tan íntimo de nuestra sociedad, cuando nosotros los historiadores nos manejamos con entrevistas, cuando vas a entrevistar a alguien que participó en la guerra, es muy difícil que no se le quiebre la voz en contarte su experiencia. Una vez alguien me dijo una frase, esta mañana la pensé de nuevo, como siempre, qué difícil que es Malvinas para los argentinos, es un tema que no tenemos resuelto, porque en definitiva cuando uno habla de las guerras de la independencia, creo que todos estamos de acuerdo en que eran necesarias y eran importantes, y que hay que honrar a todos los que, porque sí, punto, y no se discute eso, digamos, ¿no? En cambio en Malvinas es diferente, porque vos tenés una mezcla de cosas, por un lado los héroes, el heroísmo, el valor. Sí. Pero mucha gente discute la guerra, ¿sí? ¿No? ¿Pero por qué fuimos? ¿No? Entonces ahí tenés ya la primera brecha. Tal cual. Me parece que habría que hacer una separación, digamos, entre el pelear por la soberanía de Malvinas, que yo creo que son argentinas, y las causas que llevaron a la guerra, el capricho de un gobierno. Yo lo veo como uno de los manotazos de ahogado que tuvo la última dictadura cívico-militar para poder perpetuarse en el poder o para poder seguir un par de años más, ya que el plan económico de Martínez de Hoz no funcionaba, ya se había ido Martínez de Hoz, ya que se estaba saliendo mucho a la luz las cuestiones de los derechos humanos, tuvimos visitas de organismos de derechos humanos en la Argentina, y bueno, la guerra de Malvinas fue un último recurso, me parece, que utilizó esta dictadura que lo llevó al suicidio y llevó a muchos chicos a la muerte, nada más, pero sí me parece importante hacer la separación, que por un lado está la cuestión soberana, nacional, el sentimiento que uno tiene con Malvinas, y por el otro lado la cuestión de repudiar un poco la cuestión de la guerra, que era innecesaria desde mi punto de vista por cuestiones que diplomáticamente ya estaban muy avanzadas, ya se había resuelto, había resoluciones que hablaban sobre poder compartir soberanía sobre las islas, hay todo un par de acontecimientos que hacen que sea innecesaria esa guerra. Pero bueno. En algún punto me parece que los argentinos somos incorregibles en algún sentido, porque siempre fuimos muy europeístas, muy mirando a Europa, ¿no? Porque supuestamente venimos de ahí, por más que hayamos nacido ya 3 generaciones acá, no, porque nosotros de Italia, no, porque nosotros venimos de... Y en realidad, venimos de acá. Pero bueno, tenemos ese chip. Y cuando Malvinas nos apoyaron los peruanos, nos apoyó Latinoamérica, nos apoyó. Y en aquella época se decía que no habría que olvidar nunca más nuestra pertenencia a Latinoamérica. Bueno, pasó nomás. Ya está, pasó lo que pasó y ahora volvimos a lo de siempre, ¿no? Sí. Ya nos olvidamos. Sí, bueno, yo creo que nunca nos vamos a olvidar de los chilenos, que no tuvimos el apoyo de los chilenos, que estuvieron alineados con los ingleses. Fue una gran muestra de los peruanos para hacia nosotros, pero bueno, tuvimos que sufrir. Yo no
no comparto la actitud de la guerra, pero bueno. Ezequiel, vos sos profesor de historia ¿hace cuánto tiempo más o menos? Me recibí hace un año. ¿Tenés idea de si en las escuelas o en la universidad se toca como tema dentro del listado de temas anuales, por ejemplo en un secundario, en un cuarto o quinto año, la guerra de Malvinas? Sí, se toca, sobre todo, se toca como un hecho más dentro del proceso de reorganización nacional, ya es como la etapa final. Ah, mira. Claro, como un capítulo de lo que fue el, digamos, claro, del 76 al 83, digamos, ahí está el periodo de la dictadura, una dictadura muy particular que utilizó la violencia como herramienta fundamental. Del Estado. Claro, la única que tuvo características de terrorismo de Estado. Hasta hoy se encuentran 726 centros clandestinos de tortura. Así que se toca, pero ya además tenés que ajustarte a los tiempos de la educación también acá, con el tema, sobre todo la educación pública. Tenés que recordar el temario, pero me parece que eso también depende mucho del profesor. ¿Sabés qué? Permitime, vos sos el invitado y sos la estrella, pero permitime decir algo porque me parece que me la dejás servir. Por favor, digamos, permitido. ¿no? Yo recuerdo perfectamente, yo soy clase 62, yo debía haber estado en Malvinas, solo que no hice en realidad, ahora puedo decir que zafé, yo en ese momento quería ir, yo quería estar. Yo quería estar. Ahora tengo otra visión, pero en ese momento para mí era una desgracia no haber podido hacer el servicio militar, porque me salió por número bajo, porque yo quería estar en Malvinas. Yo soy clase 62. Cuando perdimos la guerra, viste que durante 74 días veníamos ganando y al día 74 perdíamos la guerra. El papel de los medios de comunicación. El papel de los medios de comunicación, tal cual. Bueno, ahí sí había un monopolio. Nosotros entendimos, los argentinos, que por primera vez habíamos perdido una guerra, porque nosotros hemos sido educados en un pasado orgulloso, nunca habíamos perdido una guerra, habíamos ganado todo lo que emprendimos, básicamente las guerras de la independencia, otras no habíamos tenido. Igual, pero ¿no? La guerra con el Paraguay. Y recuerdo que cuando éramos más o menos chicos, adolescentes, había en las escuelas la oración a la bandera, se llamaba, ¿no? Uno de cuyos párrafos decía, o dice todavía, que la bandera argentina jamás fue atada al carro triunfal de ningún vencedor de la tierra. Y a partir de ese momento se dejó de usar esa oración a la bandera porque, bueno, habíamos perdido una guerra. Y eso fue un golpe que para muchos fue durísimo, digamos, ¿no? Habíamos perdido en las armas, nuestra bandera, ¿no? Cosa que hasta el momento no había ocurrido, o sea, tenemos ese orgullo, ¿no? Sí, además. tal cual. Remarcar también, como dijimos antes, los medios de comunicación, que somos muy exitistas, cómo se manipularon. Tengo una anécdota, tengo mi abuelo, que fue excombatiente de la Segunda Guerra Mundial. Él participó en la Segunda Guerra Mundial a favor del Imperio Británico. Y bueno, él tenía muchas discusiones de café con los amigos de mi papá. Él se sentaba a hablar y los amigos de mi papá todo el tiempo, vamos ganando la guerra. Y él le decía, si la Argentina, él era polaco, si Argentina te va a ganar la guerra, yo me como este quincho. Y lo trataban de loco, lo trataban de que estaba diciendo pavadas, lo trataban de inglés, lo trataban pro-británico. Y bueno, cuando llega el momento del 14 de junio, creo que termina la guerra, la rendición, le tuvieron que ir a pedir perdón. Él sabía había poca gente que sabía con quién nos estábamos enfrentando. Así es. No había internet, por lo tanto nosotros teníamos un par de canales de televisión, acá teníamos uno, y por ahí alguna radio. Yo en ese momento vivía en Buenos Aires, escuchábamos la radio uruguaya, las radios uruguayas, un par de radios uruguayas, y los uruguayos contaban otra historia, diferente a la que por ahí nosotros estábamos consumiendo con los medios de comunicación locales, y acá, digamos, entiendo que fue una situación similar con la radio. Gustavo, convengamos, en la guerra la información es una víctima más, bueno, todo el lero ese que dicen, pero básicamente, aunque tengas el ejército más poderoso del mundo, la información no fluye naturalmente como en cualquier otro día de noticias, que a ver qué está pasando en el mundo. Fíjate si no lo que es Estados Unidos cuando invade, ataca o hace sus campañas, saca a pasear su quinta brigada, no sé cómo se llama, su ejército por el mundo.
la información pasa por un embudo terrible y los responsables de guerra no es que pueden mandar todo. Primero hay porque tampoco podés dar información que pueda comprometer el curso de la guerra. De los acontecimientos. Yo siempre que hablo de Guerra de Malvinas, yo creo que uno cuando va creciendo después hace un clic y dice, pasó hace tan poquito, está todo tan fresco. Creo que en etapa escolar de primaria y demás que uno da el tema o conoces la canción de Malvinas, no tenés real conciencia de que pasó hace muy poquito y de que hay personas cercanas, integrantes de familias, que lo viven, que está la herida abierta, que todavía la están cerrando con reencuentros, con viajes, por ahí algunos que puedan viajar hasta las islas, ¿no? Para el reencuentro, el saludo, ir cerrando historias, pasó hace realmente muy poco. Por ahí recordar, ¿no? Que los soldados, y esto era gente que no estaba preparada, gente inexperta, muchos jovencitos, mucha gente de Corrientes que ha ido, que los mandaron a la guerra, pero los mandaron al muere, en realidad, ¿no? Sí. Tal cual. Recalco sobre las experiencias que uno ha escuchado y te contaban como un centro de tortura más. O sea, el frío que pasaban ahí, imagínense en esta altura del año, a esas condiciones climáticas, la escasa comida, la poca preparación, el miedo al enfrentar a un imperio tan grande como el de Gran Bretaña, que no había hecho una movilización así, hacía desde la Segunda Guerra Mundial, la importancia que le dio Gran Bretaña a ese acontecimiento. Para ellos también fue, viendo el contexto internacional y diplomático, una salida. Thatcher tenía severos problemas en su país porque estaba haciendo lo mismo que hizo Menem acá después en los 90, que era privatizar todo, cerrar las minas. Tenía un, perdón por la expresión, quilombo interno muy serio, y entonces lo vio como esa frase de Shakespeare: mantén las mentes ocupadas con disputas con el exterior. Tal cual, buscó el enemigo afuera, realzó su imagen para la campaña del 83 y fue reelecta. Ella tenía una gran, como bien dijiste vos, una gran guerra interna con los mineros. Ella había privatizado muchas empresas, había despedido a 20.000, 30.000 mineros. Impresionante los cambios económicos, y bueno, había bajado su popularidad. Entonces la guerra fue... También sirvió para... La madera que le hizo explotar a Rhodes. Qué apasionante que es esto, porque insisto, lo que decíamos al principio, ¿no? Se mezcla la historia con el dolor, con el recuerdo tan vívido, con gente que está entre nosotros. Entonces, por un lado, por momentos, ahí está ese, por momentos, parece como que fueron muchos chicos solamente al matadero, chicos inexpertos, colimbas, que apenas tenían instrucción, pero también es cierto que por otro lado hubo militares de carrera que lucieron, que hicieron un trabajo realmente impresionante, especialmente nuestra aviación hizo un trabajo realmente digno, heroico y además profesionalmente muy importante, reconocido aún por los ingleses, y eso también es parte de nuestra historia. No todos fueron soldaditos sin instrucción, digamos, que fueron a hacer lo que podían y a pasar frío, sino que hubo también, digamos, soldados muy preparados que habían tenido la posibilidad de tener una formación profesional, que hicieron un trabajo realmente desde el punto de vista técnico, más allá de lo que uno piense sobre la guerra, si sos pacifista o no, eso es otra cosa. Desde el punto de vista militar y técnico fue un trabajo realmente impresionante, ¿no? Sí, para sacarse el sombrero realmente hay que recordar a los que se pusieron la camiseta, digamos, y combatieron heroicamente. Y retomo algo que decía Belén, que por ahí cuando le contaban la historia, por ahí uno te la cuenta como un cuentito, o por ahí no le da tanta importancia. También tiene mucho que ver cómo te cuentan la historia, o por ahí te la cuentan aburrida a propósito, porque si hay algo que no tiene la historia argentina, la historia mundial es aburrida. O sea, si te la cuentan como por ahí tocan donde tienen que tocar, es imposible que no te guste la historia. Por eso yo agradezco a que nos den este espacio a los historiadores para poder reflexionar sobre estos hechos del pasado. Si hoy hay que contar la historia, hoy hay mucha gente que nos está escuchando, ¿qué le contarías vos de lo que ya se sabe y remarcarías eso, u otras cosas? Dice, tienen que manejar este dato de esta historia nuestra. Bueno, la historia de Malvinas sería recalcar un poco sobre un dolor muy grande, pero yo quiero rescatar algo que por ahí no se dice mucho, que es el rol de la mujer y la participación de la mujer que tuvo en Malvinas,
ahora está muy en boga. Sí, sí. La mujer a lo largo de la historia fue ocultada, no fue protagonista de la historia, y hoy por ahí hay una corriente que trata de reivindicarla, una corriente histórica. Y esta no fue la excepción. Me parece que también hay que homenajear a las enfermeras, a las instrumentistas, a las especialistas en terapia intensiva que participaron en la guerra, que quizás salvaron muchas vidas y no se las recuerda. Me parece que eso sería importante y sería una parte de la historia que habría que para más adelante rescatar, investigar, porque hay pocas autoras y autores que no mencionan el rol de la mujer. Yo tuve la fortuna de entrevistar a una de ellas, que puntualmente atendió a los heridos, horriblemente heridos, después del hundimiento del crucero General Belgrano, ¿no? Me contaba cómo venían, cómo los recibían, en qué estado se encontraban y el trabajo durísimo que tuvieron que hacer. Y ahí me di cuenta de eso que vos decís, ¿no? Que hay personas que por ahí fueron invisibilizadas durante varios años y que han tenido un heroísmo y una importancia absolutamente fundamental en todo esto. Claro. Bien, muchas gracias, Ezequiel. Momento de reflexión, estoy recibiendo mensajes felicitando también por el espacio que nos tomamos para charlar a modo de charla de café, también poner en la mesa de los argentinos este tipo de reflexiones, de pensamientos y de conceptos. Ezequiel Brozosowski, muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Vas a seguir viniendo para otra fecha? Sí, cuando me inviten yo. Tenemos varias, ahora viene el 1 de mayo, ahora arranca el año de... Sí, no, independientemente de las fechas, recordar acontecimientos de la historia sí, exactamente, es importante. Y de una manera más cotidiana y más cercana, porque es también lo que somos, ¿no? Historia, y hay que conocer lo que nos hace. Y reflexionar sobre la historia para relacionarla con el presente, que quizás mucho tengamos de historia y no nos damos cuenta, que cosas que por ahí le queremos buscar explicación acá y si hurgamos un poco, rasgamos un poquito la historia, las encontramos. Ahí estamos. Gracias, Eze. Hasta la próxima. Hasta luego.